Hola a todos, les traigo a este canal el nuevo GBD H2000, una actualización del GBD H1000 realmente. Ven que hay diferencia en la caja, especialmente en los colores y en el diseño en sí. El H1000, la caja tiene una laminación de cartón más sencilla y brillante en la silueta del reloj. En cambio, el H2000 tiene laminación de cartón opaco, lo cual tiene un acabado mate o satinado sobre esta superficie de cartón y además es mucho más suave al tacto, lo que resulta un acabado un tanto más elegante y sutil en comparación con la laminación brillante. El H1000, la caja es color negro y fue diseñado en 2020 a un precio de $400, pero se vendía a más en realidad y después bajó de precio. Este último H2000 se vende a $400 también y se ha mantenido ese precio. En sí, la diferencia física de ambos es notoria. El H1000 es más robusto, pero no tan robusto como un Rangeman GPR B1000 o como un Madmaster triple sensor. No, pero sí es un tanto. En cambio, el H2000 es más delineado, delgado y pesa casi la mitad del anterior, lo cual es más fácil llevarlo en la muñeca. Es, por decirlo así, hecho más para lo que fue pensado en un inicio, ayudar a las actividades físicas. G-Squat, G-Shock. Las bolsas en las que son guardados estos relojes son muy diferentes. El GBD H1000 nos viene con la bolsa que ya conocemos, de poliéster, muy utilizado en relojes con Bluetooth, relojes transparentes o de edición limitada. Y ahora con este último GBD H2000 nos viene con una bolsa de lienzo. Esta bolsa es considerada producto ecológico, y es que este reloj, el bisel y la correa están fabricados con un material ecológico conocido como plástico biodegradable. La correa está fabricada con plásticos de biomasa de maíz, que se producen a partir de materiales orgánicos renovables. Esta versión G-Squat ha sido lanzada en marzo de este año 2023, por el momento en estos 4 colores, y se espera que más adelante Casio les haga sus combinaciones transparentes respectivas. Y a decir verdad, este reloj se ha hecho enfocando el sector unisex, que se puede utilizar tanto hombres como mujeres, es por eso su diseño más delgado. Si buscas el color más varonil, definitivamente nos iremos al color todo negro o color negro con naranja, que es el que hemos traído al canal. En las cajas de ambos relojes dicen lo mismo, pero sabemos que el H2000 tiene más funciones y más adelante veremos sus ventajas. En algunas cajas vendrán esta tarjeta. A mí no me ha llegado, no sé por qué, pero prácticamente dice lo mismo que lo que nos decía la anterior versión. En ambas cajas nos viene tarjeta de garantía, hojas de permisos de Bluetooth, manual respectivo y cable para cargar. Este cable del H2000 es como una pinza. Prefería el otro cable que era más fácil. Este cable versión de pinza es más grande y muy aparatoso, la verdad. Estos cables que vienen con el G-Shock es para cargarlo mucho más rápido que en forma solar. Cuando accedes a muchas funciones y uses intensivamente este reloj, vas a necesitar el cable para que puedas utilizarlo todo el día. Primeras impresiones. Ambos relojes son espectaculares, así en una, pero vemos unas diferencias de cambio de diseño, aunque el fondo digital es prácticamente el mismo. Los tamaños son ligeramente diferentes, y el H2000 es casi la mitad del peso del anterior. En la parte de la correa vemos diferencias en cuanto al pase del aire. Hay mejor flujo de aire en el H2000 y acá de costado podemos notar que hay un agujero que comunica los costados y también a la parte frontal. Esto hace que difícilmente sudes al usarlo y no sientas esa pesadez de llevarlo cuando corras y hagas ejercicio. Vemos que esta parte de líneas se dice que es la antena GPS del reloj y está bien uniformemente en toda la superficie frontal. Según varios usuarios, el GPS de este modelo es más rápido que el anterior, capta más rápido la señal y también la comunicación del Bluetooth. Es un reloj muy bonito que combina principalmente dos colores, negro y naranja. Ese color naranja le da un toque bien deportivo. Lo que no me ha gustado mucho son los botones. Son alargados y son menos fáciles de reconocer rápidamente con respecto al anterior modelo. El anterior modelo tenía 3 partes divididas, lo cual hacía que por intuición rápidamente ya sabías que estaba el botón. Algo que me ha llamado la atención es que cada vez que apretamos cualquier botón se va a prender la pantalla. Por ejemplo, cuando estemos en el modo hora normal, al apretar el botón de luz se prende la pantalla, pero si apretamos el botón de volver, el botón back, igual se prende. Es como si tuviéramos 2 botones de luz en esa circunstancia. En cambio, el anterior modelo, al apretar cualquier botón que no sea el de la luz,
no se prende la pantalla. Tenías que hacerlo manualmente. Lo que observamos también es que tiene un bisel bastante alto de caja a comparación con el modelo anterior, y esto es porque este nuevo diseño está inspirado en la estructura utilizada en los cascos de bicicleta de carretera y en las zapatillas deportivas, y su rendimiento de resistencia a los golpes se ha mejorado al combinar partes duras y blandas. Como corredor serio tienes que mover los brazos con frecuencia, por lo que la flexibilidad, el peso y el ajuste del reloj son puntos clave, pero con esta ligereza no sentirás ningún estrés. El GBDH 1000 es más rígido para ponerlo en la muñeca. En cambio, este último modelo es totalmente flexible, por lo que ya no usa los topes de los costados que lo hacían, por decirlo así, más rígido. Directamente en los botones de la derecha ya no está indicado Light ni Lap. Solo en el bisel interior se indica la función de los botones. Y me parece mejor que no tenga tantas indicaciones que la verdad mareaba al usuario. En los pulsadores, para mí el pulsador del H1000 es más cómodo pulsar, más fácil rápidamente reconocer, pero el H2000 no está nada mal. Incluso el pulsador del H2000 suena más fuerte al pulsar y eso le da una ligera ventaja. Hay diferencias en el hardware, no es el mismo programa. Casio ha obtenido una licencia de algoritmo de Polar para utilizarlo en su reloj GBDH 2000, lo que significa que algunas de las características de análisis de rendimiento deportivo y monitorización del sueño en el reloj están basadas en la tecnología desarrollada por Polar. Esto permite a los usuarios de este último reloj beneficiarse de la experiencia y la tecnología de Polar, tanto en el seguimiento deportivo y bienestar de la salud. La trasera es de carbono y la verdad está mucho más de acorde con el reloj deportivo que ha sido diseñado para eso. Y me gusta más esta trasera de carbono, se ve más futurista. Además que tiene el diseño rodeando hacia arriba en los costados, y esto hace que al ponerse el reloj no choque con la muñeca. En cambio el H1000 al mover la muñeca choca la parte del dorso de la mano. Acá se puede notar bastante. En la faceta 1 del modo hora vemos que los segundos son más grandes en este anterior modelo y tiene un guión en la fecha, 4-16. En cambio, el reciente modelo tiene un slash. Ahora bien, dentro de este modo hora, con este botón vamos a acceder a otros display, es decir, a otras visualizaciones. Pero en el nuevo modelo, con estos botones de la izquierda, accederemos a las funciones principales establecidas y no a los displays. En el anterior modelo veremos los displays de datos almacenados en el reloj o transferidos desde el celular. Datos como logros diarios, nos dirá los pasos que se hicieron en cada día. Aquí nos dirá la capacidad máxima de oxígeno durante el ejercicio. Y RT me parece que se refiere a Resistance Training, resistencia de fuerza, que es la capacidad de aguantar sin fatigarse. Y logros mensual. Después tenemos frecuencia cardíaca máxima y mínima. Y finalmente tenemos la hora mundial con la fecha y día y abajo la hora local, minutos y segundos con fecha y día. Listo, en el H2000 para acceder a estas visualizaciones es totalmente distinto. Tienes que ir a un menú, pero para que vean cuáles son vamos a hacerles un pantallazo también. Nos vamos a Setting y le damos Enter. Ahí vamos a bajar y escogemos Watch Settings. Y ahora nos vamos a Watch Face, o sea, visualizaciones de la pantalla de la cara. Actualmente estamos en Face 1. Vamos a ir eligiendo todas y mostrándoles en pantalla. Elegimos con Enter y volvemos manteniendo apretado el botón Back. Así vamos a hacer con todas. Y este es el resultado, estas son las caras, lo cual no esperábamos eso, porque pensábamos que algunas caras nos iban a dar datos como la frecuencia cardíaca o los avances al mes, la tasa máxima de consumo de oxígeno durante el ejercicio. Esos datos entonces están en otro lado. Y también vemos que en el H1000 hay 6 caras, en cambio el H2000 solo 5. Además, no hay ninguna relación de cada cara del H1000 con cada cara del H2000, solo la primera cara nomás, el Face 1. Y hablando del setting, que es la configuración, accederemos a este menú. El primero es el General Settings, que es la configuración general. Aquí nos saldrá otro menú, que es para emparejar el reloj con el celular. Después activaremos o desactivaremos el monitoreo de la frecuencia cardíaca.
llamada HR Tracking. Activaremos o desactivaremos las notificaciones en forma general o en la noche. Este reloj tiene la opción de monitorear la actividad durante la noche en el periodo de tiempo en el que normalmente se duerme. Aquí estableceremos ese lapso de tiempo. Después tenemos la opción de patrón de notificación, es decir, elegiremos notificación simple o full de cosas que recibiremos. Tenemos también la opción de activar o desactivar el Step Reminder, que es como un recordatorio a los usuarios para que se muevan o realicen actividad física a intervalos regulares durante el día. Tendremos la opción de elegir cómo sonarán los botones, es decir, que suene cada vez que apretamos el botón, que vibre o también que suene y vibre a la vez, así como también en las notificaciones. En la opción Light podremos ponerlo a luz automática, o sea, cada vez que se mueva la muñeca se prende la luz. Y también darle un tiempo de prendido. Y por primera vez vemos que Casio ha extendido el tiempo a 5 segundos de duración, ya que siempre en los G-Shock el tiempo máximo era de 3 segundos. Tendremos la opción también de activar el ahorro de batería. Y por último, hacer un reseteado general. En el menú Physical Settings, en resumen, vas a poner todos tus datos, para que el sistema te arroje los datos más precisos. Vas a poner peso, altura, fecha de nacimiento, etc. Así como también en qué mano te pondrás el reloj. Resetearemos la longitud de zancada, es decir, el conteo de pasos. Si deseas, le dirás al sistema qué tan asiduo eras al gimnasio y también les darás tus datos de frecuencia cardíaca, máximo, mínimo y el consumo de oxígeno. Pero si no tienes esos datos, lo pones en automático para que el sistema detecte esos datos. En Watch Settings, básicamente configuraremos el reloj. Tenemos 4 alarmas, como todo G-Shock, lo cual podremos configurar cada una. Y algo totalmente nuevo es que tenemos alarmas inteligentes, Smart Alarm. Esta nueva función mide el estado de sueño del usuario y selecciona el mejor momento, cuando el sueño es ligero, para activar una alarma de sonido o vibración, basada en el horario de alarma y rango ajustables que le hayas dado. Después tenemos Watch Face, que son las caras que vas a elegir para ver la hora, y que ya lo hemos visto hace un momento en este video. Finalmente tenemos Home Time, que es la hora mundial. Es decir, elige la ciudad en la cual sea el mismo horario de tu ciudad. Y por último, podremos configurar manualmente el reloj dando la hora en los minutos que quieras establecer, así como la fecha y el año. Con respecto a las alarmas, lo que sí no he encontrado la señal alarma, o sea el signal en este reloj. Quizás se encuentre en la app del G-Shock, que no lo he revisado todavía. Y volviendo al menú en Regulatory, veremos códigos y números de permisos de señal y cosas que realmente no nos interesan en este video, por lo menos no para configurar. Hay un atajo de un menú que se refiere más a las funcionalidades de señales como GPS, Bluetooth, y para acceder hacemos lo mismo, mantenemos apretado el botón Rep y en vez de apretar Enter apretamos cualquiera de los botones de los costados y encontramos la opción para conectar al celular, encontrar el celular, ajuste de la hora. En este caso el reloj se va a conectar vía GPS y automáticamente tendrás la hora exacta del lugar donde te encuentras actualmente. O también la opción de enlazar la hora vía Bluetooth mediante el teléfono celular. Tenemos también Airplane Mode, que desactiva todas las conexiones inalámbricas del reloj. Tenemos la sección Actividades deportivas, los cuales son 8, y podremos acceder a cualquiera de ellas apretando Enter. Casi todas utilizan el GPS, por lo que tendrás que estar en un espacio al aire libre sobre todo. En la azotea, la señal GPS se conecta más rápido. Pero hay una aplicación llamada Interval Time que no utiliza el GPS y por lo general en la mayoría de estas aplicaciones obtendrás datos como Pace, que es el ritmo el cual un corredor se mueve durante una carrera, Split Time, tiempo que se tarda en completar una determinada distancia, Lap Time, tiempo que se tarda en completar una vuelta, calorías quemadas, frecuencia cardíaca. En algunas aplicaciones obtendrás altitud, ascenso, distancia de los pasos que se da al caminar, número de pasos, etc. Y finalmente tenemos este menú, que lo accedemos con cualquier botón de los costados de la izquierda. Y son opciones del día a día, opciones que si sabes aprovechar muy bien este reloj, este menú será tu prioridad, será del día a día. Heart Rate nos indicará la frecuencia cardíaca máxima y mínima proporcionada por el reloj y otros datos. Oxígeno en la sangre, tenemos así ejercicios de respiración, lo cual esta función te ayuda para relajarte. Cardio Status, utilizarás la conexión al celular, nos dirá el monitoreo de la frecuencia cardíaca.
Live Log nos saldrá los datos, los resultados, cuántos metros hemos recorrido, cuántas calorías quemadas, distancias, etc. Nightly Recharge. Esta función utiliza sensores incorporados en el reloj para analizar datos como la calidad del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y otros indicadores relacionados con la recuperación del cuerpo durante la noche. Activity Log puedes introducir sobre la duración, intensidad y tipo de actividad realizada, y esta información se registra en un registro o diario electrónico. Almanac son datos relacionados con la posición del Sol y la Luna en un lugar geográfico específico. Después tenemos todos los sensores que ya conocemos y las visualizamos aquí: brújula, altímetro, barómetro, hora mundial, temporizador, cronómetro y notificaciones. Y hay algo que me han preguntado mucho: ¿cómo cambiar la hora mundial para visualizarla? Porque muchos piensan que solo se accede por conexión al celular. Bueno, se puede cambiar aquí en el reloj también. Y a primera impresión, no hay cómo cambiar las ciudades, como otros G-Shock fácilmente podemos hacer. Acá tienes que mantener apretado el botón de arriba, llamado Red, varios segundos hasta que salga este menú, y ya recién podemos cambiar la hora mundial. Para cargar el reloj con el cable, lo recomendable es hacerlo boca abajo. Estos conectores son dos, eran 3 en el H1000. Es realmente muy fácil conectar, solo verificas que estos dos puntos concuerden con los puntos del reloj. Puede que no salga nada, no adviertas que esté cargando, tienes que presionar o mover hasta que salga Charging Battery. Recién ahí está cargando y después desaparece y verás un rayo en la batería que nos indica que sigue cargándose. Cuando ya está totalmente cargado nos indicará High. Recién ahí ya podemos sacar el cable. Para la conexión al celular utilizaremos la aplicación Casio Watches. Una vez registrado o logueado, aceptamos todas las condiciones. Abajo le damos en Mi reloj y en Más para agregar un reloj a la aplicación. Y agregamos el código 3515 para poder agregar a la aplicación y conectarlo. Por último, escogeremos el color y compramos el reloj y le damos en registrarse y aceptamos. Como no hemos tocado el reloj, no se ha vinculado y es que debemos entrar a Setting, pulsar Enter y seleccionar Pairing. Con esto lo vinculamos y ya habremos terminado todo el proceso. Una vez terminado nos va a salir todos estos menús de configuración. Miren aquí un ejemplo de algo muy interesante. Directamente del reloj no podemos cambiar los widgets ni ordenarlos en el modo hora. Acá lo podemos hacer con esta función widget, que es muy interesante. Lo que sí me parece raro es que no he visto la función Signal Alarma. O sea, esa función que activas o desactivas y que te permite que en cada hora suene la alarma. No lo he visto en este reloj. Trataré de resumir lo máximo posible. He grabado sin guantes para hacer la comparación más real posible. He dado la comparación de las cajas y de los botones. Basado en los datos del cuerpo capturados por el reloj, tu rendimiento y condición actuales se muestran en un formato fácil de entender. Como han visto, es muy fácil entrar a los menús, mucho más fácil que el anterior, ¿no? Para el análisis de datos utilizamos una serie de funciones de entrenamiento y recuperación alimentadas por los mejores algoritmos y tecnologías de orientación de Polar en su clase. Al utilizar herramientas adaptadas a la condición de tu cuerpo, puedes ajustar tus esfuerzos de entrenamiento y seguir rindiendo al máximo de tus capacidades, ya sea correr, andar en bicicleta, nadar. Estos relojes son equipo esencial, completamente equipado para cualquier deporte que ames. Hay algunas personas que hablan mal de este modelo y es que son casi el 80 o 90% que no lo tiene en sus manos. En verdad sí vale la pena. Si te gusta la resistencia, los G-Shock e ir a la vanguardia y probar con un buen rendimiento de reloj, te recomiendo este modelo GBD H2000 Casio G-Shock.